Acompañándonos para hablar de un tema que, bueno, siempre nos preocupa y nos ocupa, la depresión. ¿Qué es lo que no hay que hacer cuando alguien está deprimido? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Matías? ¿Qué tal? Estoy medio de la garganta. Bien. Sí, un tema que aparte está siempre dando vuelta en las palabras y en el accionar de todos, que es estoy deprimido, no me siento bien, aquel vino deprimido hoy a trabajar, así que, bueno, lo primero que hay que decir es que la depresión no es un tema que deba tomarse a la ligera. Se cree que alrededor del 5% nada más de la población padece de depresión, pero cuando hablamos ahí de depresión hablamos de lo que es la depresión crónica. Es decir, cuando la depresión, cuando realmente se habla de depresión, porque el resto de las veces uno le llama depresión a un estado de tristeza más o menos agudo que depende de alguna situación en particular. Se cree que alrededor del 10% de la población, es decir, 1 de cada 10 personas en algún momento de su vida va a pasar por algún episodio depresivo, tal vez por alguna pérdida, tal vez por alguna situación particular en el trabajo. ¿Solamente el 10% de la población en toda su vida? Solamente... vamos a ver cómo estamos. Vamos a ver. Sí, solamente el 10, que en realidad no es tampoco porque es 1 de cada 10 personas. Pero también la depresión es una afección que viene creciendo rápidamente. Se cree que dentro de alrededor de 15 años va a ser la primera causa de imposibilidad, de incapacidad laboral, la depresión, es decir, de personas que no van a ir a trabajar porque cuando se encuentran todavía vas deprimidas. a trabajar. Sí. Por más que estás súper triste, que llegas a tu casa y sos, no sé, un papelito, todavía tenés esa fortaleza, digamos, de realizar el compromiso, esa cosa que te une a la vida, ¿no? Digo, ¿se puede estar cursando igual una depresión cuando estás en ese nivel, digamos, donde todavía te comprometés, te concentrás, al trabajo lo haces bien, igual puedes estar en una depresión? Sí, igual porque a veces... la depresión arranca y empieza a ganar terreno progresivamente. Entonces, en un inicio, la gente todavía trabaja, todavía hace alguna que otra actividad social y eso se va recortando, achicando. A veces se reduce solamente al trabajo, es decir, las personas van, trabajan, vuelven a su casa y no hacen más nada. El trabajo puede ser más o menos cansador, pero la depresión es progresiva. Antes de pasar a hablar porque hoy me parecía interesante a mí plantear qué es lo que no hay que hacer cuando alguien está deprimido. A ver, porque nos pasa que vemos personas deprimidas y tendemos a hacer básicamente cosas parecidas. Pero antes de llegar ahí te decía, parecía importante definir qué es la depresión. En realidad, porque te decía que muchas veces se trata solo de un estado de tristeza más o menos agudo. La depresión viene del latín, a mí siempre me gusta antes decir los términos, significa de la palabra depres, que significa abatido o derribado, que es básicamente la sensación que uno tiene cuando está deprimido. Uno está como ahí, tirado en el sillón, en el mejor de los casos. Hay que decir entonces que es un trastorno de tipo emocional, del estado del ánimo, que puede originarse por algún factor en especial, como hablábamos, alguna pérdida, alguna situación en el trabajo, pero que si no se tramita correctamente puede volverse crónico. Y cuando se vuelve crónico es cuando comienzan los problemas reales, digamos, porque cierto grado de depresión, que en realidad es tristeza, es normal sentir. Inclusive hay una depresión posparto, por ejemplo, de las personas que acaban de tener un bebé, ¿sí? Porque el cuerpo ha sufrido muchas modificaciones, porque ha sido muy desgastador o muy desgastante durante los 9 meses y demás. ¿Sí? Pasa también, hay gente que me ha comentado que ha tenido muchos logros importantes. A mí también me ha pasado eso, cuando llegas a cumplir metas que vos por ahí tenés y entras así como en un estado de, no sé, no te diría así de tristeza, pero como que nada te alegra, como que estás amesetada, ¿no? Y me recordaba algunos estados de ánimo que yo he vivido en las vivencias de otras personas que me lo comentaban hace poco. Ocurre que a veces cuando uno obtiene un logro importante, alguna cosa por la que venía luchando hace mucho tiempo y demás, nosotros nos movemos casi constantemente por deseos, es decir, tenemos como expectativas, como objetivos. Cuando un objetivo grande se cumple, después de la euforia de haberlo obtenido y demás, viene un momento de esa sensación extraña hasta que se conforma un nuevo objetivo, digamos, claro, era lo que yo le decía. Un nuevo
un nuevo horizonte. Entonces hay un momento en el que uno no tiene nada enfrente, es como que bueno, ya conseguí esto. Ya tengo todo lo que más o menos quería, claro, digamos, ¿no? La sensación es de tener todo lo que uno más o menos quería. Y ahí es donde uno se siente esa sensación extraña. Sí, ¿por qué no me siento feliz? Si esto era lo que yo tanto si esto quería. Es lo que tanto quería. Sí, pero bueno, sí pasa hasta que se conforma, como te decía, un nuevo deseo, un nuevo objetivo, y entonces ahí siempre hay que tener objetivos. Siempre, si uno no tiene siempre, objetivos... Siempre. Una de las características de la depresión es que los objetivos y los deseos se caen. Entonces uno no tiene nuevas aspiraciones, nuevos deseos, nuevas metas. Les decíamos entonces que cursa con mucho desgano, con un trastorno del humor, la gente puede estar irritable, tener inconvenientes en el sueño, quienes primeros detectan generalmente la depresión no somos nosotros, sino la gente que nos rodea. Tampoco son los médicos los que la detectan primero. Generalmente es quien nos rodea porque nuestro modo de ser cambia. Las cosas que hacíamos habitualmente dejamos de hacerlas y además empezamos a tener menos ganas para hacer cosas. No tenemos ganas de nada, no tenemos ganas ni de ver nuestro programa de televisión favorito, no tenemos ganas de nada. Conclusión, nos quedamos planchados en nuestra casa, ¿sí? Entonces, decíamos, cosas que no se deben hacer. La primera es trivializar la situación, ¿sí? Es decir, qué cosas no debemos hacer nosotros con alguien deprimido, me parece importante a mí pensar. Una es no decirle al otro que lo que le ocurre es algo sencillo, que es algo que no pasa nada, digamos, porque para el otro es un problema y es un problema tan importante que lo tiene tirado en la cama o en el sillón o en donde sea. Hablamos ya de cuando hay una depresión bien pronunciada, ¿no? Entonces una de las cosas que no hay que hacer es trivializar el problema, decir, bueno, siempre ya pasa, que si no le dé bolilla. Entonces, porque genera bastante mayor frustración de la que la persona ya tiene. Porque si es un problema tan sencillo que yo no puedo resolver y a mí un problema tan sencillo me tiene en este estado, entonces ¿qué va a pasar cuando venga un problema de verdad? Claro. Entonces no, hay que darle la relevancia que tiene porque generalmente uno identifica más o menos algunas causas por las cuales está deprimido, ¿sí? Otra de las cosas que no hay que hacer es caer en el bueno, dale, animate a salir, vamos, porque genera a veces el mismo efecto que lo anterior, ¿sí? Lo ideal es poder empatizar con la persona, hablar, dialogar, escuchar, lo cual se vuelve bastante difícil porque a veces hay personas que necesitan que uno lo escuche callado, hay personas que necesitan un consejo, hay personas que necesitan que se les dé algún tipo de consejo, digamos, pero eso varía de persona a persona. Claro. Entonces a veces se hace difícil porque uno dice, bueno, al final entonces, ¿cómo saber qué necesita el otro? Fácilmente preguntándole. A veces alguien necesita que uno le dé un abrazo y nada más. Entonces, algo que no hay que hacer es incitar a la gente a que haga cosas que no quiere, ¿sí? Imponer medidas en vez de sugerirlas. Como levantate, como ahora hace tal cosa, como vas a hacer tal otra, que uno supone van a ser beneficiosas para el deprimido, digámoslo así. Y que posiblemente lo sean, pero hay que tener en cuenta las circunstancias en las que esa persona está. Entonces, una cosa es sugerir y otra cosa es imponer, ¿sí? Porque yo no debería obligarlo al otro ni que el otro se sienta obligado porque pierde el efecto de lo que ese hecho que parecería sería bueno, nosotros queremos que el otro lo haga. ¿Sí? Entonces, es mejor sugerirle. Che, ¿por qué no haces esto? Explicarle por qué sería bueno que lo haga, invitarlo a que lo haga, pero no obligarlo, digamos, no imponerle cosas. No alimentar el discurso negativo, porque esa es otra cosa que a veces uno suele hacer por una cuestión medio de empatía. A veces las personas están deprimidas y tienen algún motivo importante para estar deprimido. Y a veces uno tiende a caer y sí, la verdad que
feo, jodido lo que te pasó, no, yo la verdad que si me pasa a mí me muero. Entonces imagínense que alguien que está ahí, que necesita un apapacho, y viene otra persona y te dice, y si me pasa a mí me muero, porque es una frase común esa. Yo no sé qué hubiera hecho. Yo nunca dije algo así, menos mal. Menos mal. Yo no sé qué hubiera hecho. Sí. Así que, entonces, eso es importante. Tratar de el discurso negativo, dejarlo de lado, por más de que lo que nos estén contando sea enteramente negativo. Intentar reemplazar a un profesional. La realidad es que cuando alguien tiene o sufre de depresión, necesita sí o sí la realización de algún tratamiento. Sí necesita ir a ver un psicólogo, a veces inclusive se requiere de algún tratamiento psiquiátrico, es decir, algún tipo de medicación complementaria, y no creer que el gran aporte que puede hacer uno desde el lugar de amigo, de pareja, de padre, de hijo, de lo que sea... Va a suplir el trabajo del profesional. Claro, sí, es bastante importante porque una pata fundamental para trabajar con la depresión es la contención y el apoyo familiar o de los allegados o de los amigos. Es fundamental, pero no va a resolver el problema por sí solo. Es decir, nosotros a veces no tenemos las herramientas para resolver el problema de un amigo, ¿sí? Pero podemos ayudarlo, dándole un abrazo, escuchándolo, no siendo negativo, no obligándolo a hacer cosas. Sí. Y demás, y sugiriéndole que vaya a algún lugar, acompañándolo a ese lugar, pero no creer que porque nosotros lo escuchamos o le dimos la solución, que la solución es, si, por ejemplo, si alguien está deprimido por algunas cuestiones de pareja, y bueno, déjalo y punto. O bueno, ya está, déjala y listo, vas a conseguir otra. Que claro, a simple vista, generalmente uno dice, sí, es la solución, porque si está así, porque no le conviene, bueno, es que, bueno, ya está, déjalo y listo. Claro. O bueno, renuncia al trabajo y después conseguís otro. Hay otros procesos que no son tan sencillos, claro. digamos. ¿No? Y muchas veces... Ojalá fuera así la vida. Claro, uno dice, bueno, deja el trabajo y listo. Y no, la verdad es que a veces nuestras parejas, nuestros trabajos, nuestros bienes representan mucho más de lo que parecen. Representan mucho más que una pareja, mucho más que un trabajo. Y están ocupando lugares de sostén muy importantes que cuando se quitan suelen ser bastante dañinos. Hasta ahí que no hay que hacer, digamos, ¿sí? ¿Qué sí se puede hacer y es recomendable? Sugerir, por decíamos, no imponer, pero sí sugerir a las personas actividad física. Más de 3 veces por semana. Eso está bueno. Más de 40 minutos. Eso enseguida te genera una felicidad, por más que estés muy infeliz. No sé, bueno, tiene que ver con un proceso obviamente a nivel físico. Tiene que ver con las endorfinas. El cuerpo empieza a liberar endorfinas a partir de los 30 minutos de hacer actividad física aeróbica. Esto puede ser caminar, correr, andar en bicicleta, alguna de las cosas que hace la profe que viene por acá. Tiene que ser más de 30 minutos, por lo menos 3 veces por semana, porque eso nos libera cierta cantidad de endorfinas. Tener algún pedacito chiquito de chocolate, el chocolate también libera endorfinas, ¿sí? Si es el amargo mejor, el de taza. Hacer actividad al aire libre, si es la luz del sol, mejor. No abajo del rayo del sol cuando hace 40 grados, pero a la tardecita, tipo 6 de la tarde, tomarse unos mates. Qué lindo, eso ahí, tengo ganas de hacer hace varios días. Cuando da el solcito que ya se está medio entreperdiendo, porque eso también libera endorfinas, la luz del sol libera Te alimenta el prana, además, a los que creen en otras cosas. Comer alimentos con ricos en omega 3, algo que ya habíamos dicho por aquí, que es considerado un antidepresivo natural. De hecho, ¿te acuerdas que yo te había comentado que en países donde, porque el omega 3 está en los pescados. En los pescados. En países que tienen costa y que la pesca es muy común, las personas tienen un 30% menos de depresión que en personas que viven como nosotros sin el mar cerca, digamos, ¿sí? Sí, es que también el mar tiene otra energía. Alimentos con omega 3. Ya el que vive cerca del mar no puede estar triste nunca. Y hay algunos que sí, no te creas. Alimentos ricos en omega 3, el atún, las nueces, las hojas verdes oscuras, como la rúcula, por ejemplo, algunas semillas, los frutos secos. Así que
Eso también es Son bueno. pequeñas cositas que uno puede hacer para ayudar. Claro, pero digo, en esto de buscar qué hacer y qué no hacer, uno puede invitar a la persona que está primera a tomar unos mates al aire libre, invitar a hacer los ejercicios, le hace una pizza de rúcula, le invita... Le compra unas cápsulas de omega 3. Le compra unas cápsulas directas, naturales que vienen así, directamente. Sí, es más rico cocinarlo, pero también bueno. Si uno es medio vagoneta, se mete la cápsula y lo saca a correr. Sí, ¿no? lo saca a correr. Entonces todas esas cosas contribuyen más de lo que nosotros creemos en un proceso depresivo. Entonces esas cosas se pueden hacer y lo que no, ya lo La vimos. Música, por ejemplo, poner música alegre. Sí, feliz, de hecho hay inclusive algunos tratamientos que se hacen a través de la música. Con la música, de todas maneras, hay que tener determinado cuidado porque la música activa siempre, a veces para bien, a veces para mal. Hay que ver en ese caso qué cosas lo ponen contenta a esa persona y qué cosas la bajonean aún más. Ustedes se van a dar cuenta del ejemplo de la música porque cuando se pelean con alguien, los temas que antes eran divertidos, inclusive temas movidos, pasan a ser un trauma, pasan no a ser nunca un más. Tema horrible. Inclusive hay bachatas, yo he tenido pacientes que no podían escuchar ciertas bachatas. Y obvio. Que antes la bailaban, les re gustaba y después es como que uy, ya están poniendo ese tema que además en ese momento lo ponían por... Hay que borrar hasta abajo de la cabeza. Por eso digo, con la música es muy efectiva y es muy buena, pero hay que tener cuidado con qué tipo de música. Lo mejor sería que sea alguna música que la persona depresiva no conozca o no sea muy afín. Como que la redescubra o que la descubra, ¿sí? O música no asociada con nada en particular. Claro, por eso es difícil, pero por ejemplo, si la persona siempre escucha, no sé, melódico, probar con que escuche, qué sé yo, bachata, o que escuche cumbia, o que escuche otro ritmo, rock, jazz, no sé el jazz, porque para la depresión, pero... Menos las canciones de la princesita que son así. Sí, que escuche algún otro ritmo nuevo. Porque la música, la verdad que sí despierta el ánimo. Te remonta a determinadas épocas, ¿no? Sí, porque tenemos que tener en cuenta, como te decía, que es un trastorno del estado del ánimo. Hay que tener cuidado con que realmente sea un proceso depresivo crónico. Uno se va a dar cuenta por la duración, más que nada, porque le decía, es normal cuando no sentirse triste por alguna cuestión, pero la tristeza en esas circunstancias es pasajera. Uno puede estar en un estado entre comillas depresivo un par de semanas y bueno, ya debería pasarse. ¿Y por qué hay personas, por ejemplo, que ante las mismas situaciones reaccionan bien, ¿no? En el corto plazo, que corto plazo me refiero 2 meses, ya están como nuevas, ¿no? Totalmente reconstituidas, y hay otras que no, que las mismas circunstancias las golpean, las choquean, las tiran abajo? Bueno, justamente por lo que yo venía marcando recién, de que cada circunstancia, cada persona, cada trabajo, cada cosa que tenemos a nuestro alrededor, ocupa dentro nuestro un lugar, tanto afectivo como a veces de pilar o de sostén, que no es el mismo en uno que en otros. Las parejas no son iguales en uno y en otro. Entonces, para alguno viene a ser el único sostén afectivo que uno tiene, y para otros es una persona más con la que se llevan bien. Digo, para poner los extremos, ¿no? Entonces, alguien que pierde a una pareja y era su único sostén afectivo, o un sostén de los más importantes afectivamente, va a sentir esa pérdida mucho más que alguien que lo considera simplemente alguien con quien pasa el rato, digamos. Entonces, hay que ver, inclusive los trabajos. Hay personas que organizan o que tienen su vida establecida alrededor del trabajo. Si uno les quita el trabajo, es como quitarles la vida entera. Digo, pero porque no han proyectado otras cosas que nosotros siempre decimos acá que son importantes, que es la vida social, que es descubrir los gustos, los hobbies que uno tiene y desarrollarlos. Entonces, hay casos de ejecutivos, de personas, de gerentes, que pierden su trabajo y antes trabajaban 10, 12 horas en eso y de repente se encuentran con 10, 12 horas que no tienen nada que hacer. Pasa mucho en la actividad política, ¿no? Esto que pasa te golpea demasiado, estar, qué sé yo, en la cúspide y de repente bajar. Estar en algún cargo alto, muy ejecutivo y de repente no tener nada. Como ocurre también en personas que se dedican a alguna labor como la herrería o como que demandan cierta actividad física y que por alguna lesión
o por algún motivo de esto ya no pueden hacerlo más. Y la primera sensación que invade a esas personas es la de que son unos inútiles. Digamos, me ha pasado en mi caso de algún paciente herrero, por ejemplo, que tuvo una lesión en un brazo y entonces se pensaba que no servía para nada más. Pero entonces hubo que trabajar en que todo el conocimiento que él tenía ya valía y que pudo emplear a otras personas, pudo poner un taller, o sea, uno siempre puede hacer algo más con lo que tiene, pero a veces cree que no, y por eso depende, no es lo mismo alguien que para alguien la herrería es su vida, que para alguien que trabaja de herrero, y que si pierde el trabajo ese, se buscará otro no sé, en la construcción. O otro expendiendo nafta. Ahora hay personalidades que son depresivas, ya en esto que vos decías, en esta depresión crónica que pueden tener, que puede estar instalada. Sí, hay algunas patologías severas, como, bueno, hablábamos el otro día de la psicosis y de todo esto. Hay un tipo de psicosis que antes se conocía como maníaco-depresiva, hoy en día le dicen a veces bipolar, y